Gracias por integrarse a la red de medios comunitarios que hacemos Corape. En esta mañana saludamos a la doctora Zuli García. Ella es neonatóloga y nutricionista infantil. Con la invitada vamos a hablar sobre la desnutrición crónica infantil y cómo afecta a los niños y niñas de nuestro país. Doctora, buenos días. Bienvenida a Ecuador en Contacto. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por estos minutos. Se señala que en Ecuador 1 de cada 4 niños de 0 a 5 años padece desnutrición crónica infantil. Una realidad preocupante en nuestro país. ¿Nos puede contar más de cómo afecta este tema a los menores de edad? Por supuesto que sí. Para esto, nosotros necesitamos en realidad saber que la desnutrición es una enfermedad y tener en claro que como enfermedad necesita de tratamiento, necesita de prevención y necesita de conocerse para poder evitarla, ¿no? Debido a que cuando entra un niño en nutrición infantil, una desnutrición infantil puede llegar a tener secuelas que incluso son irreversibles. Necesitamos saber por qué. ¿Por qué la desnutrición es importante? Nosotros tenemos a nuestros hijos y queremos siempre lo mejor para ellos, pero ¿qué tal si por desconocimiento, por falta de educación en el tema, nosotros no dimos de comer lo adecuado y tuvimos a un niño con problemas de peso, con bajas de peso? Este niño, ¿qué podría tener en el futuro? Podría tener problemas como retraso cognitivo en el aprendizaje, podría tener retraso incluso en su peso, en su talla baja y traer una secuela de problemas. Es importante lo que usted me acaba de mencionar, de hecho, porque es una incidencia realmente preocupante. Si continuamos hablando un poco de incidencias, vamos a reflejarlos a nivel de nuestro querido país. Entonces, el INEC nos ha indicado que existen consensos. En el 2014 teníamos una incidencia de 24.8% de casos de desnutrición infantil. En el 2018 esto se aumentó y hay una casuística de 27 niños, de los cuales menores de 2 años tienen problemas de desnutrición. En su casuística, la que me acaba de mencionar, 4 años va a tener problemas. Es decir, que una cuarta parte de la población tiene una enfermedad que podría terminar en daño para nuestros hijos. Peor es que se pudo tratar. Entonces es importante y agradezco la oportunidad de tener espacios como este para poder ayudar a la población, a la comunidad y a todas esas familias que pueden evitar enfermedades con estos daños. Entonces, esta enfermedad llamada desnutrición infantil se trata que es la falta de esenciales que pueden provocar problemas o enfermedades o secuelas. Entonces, es decir, si nosotros no alimentamos a nuestros hijos con proteínas, con las grasas necesarias, carbohidratos y agua suficiente, este niño puede llegar a tener un problema grave en su desarrollo físico, en su desarrollo cognitivo, que pueden ser totalmente deficientes. Entonces, hoy en día estamos hablando de temas que se pueden evitar. ¿Y cuándo lo podemos evitar? Existe algo que se llama los primeros 1000 días de vida, que es donde nosotros vamos a darle el futuro a ese niño, que en un día será adulto. Entonces, en estos primeros 1000 días, que empiezan desde que la mamita queda embarazada, desde el momento de la concepción, se debe empezar a tratar la nutrición adecuada, para que probablemente en el transcurso de la vida de este niño, cuando inicie su alimentación alimentaria, sea un niño que tenga un estado de salud bueno, que su mamita lo permitió, y aparte, ese niño va a empezar una alimentación complementaria, que también es otra nueva parte educacional para esa familia y para complementar a un niño el estado en la parte nutricional. Doctor, usted en este caso está comentándonos un poco acerca de la atención que se le debe brindar a los niños y niñas durante los primeros 1000 días de vida. Y también señaló esas garantías que debe dar los países en materia de salud a las madres gestantes para poner en este caso en el debate el tema de la prevención. Por supuesto. De hecho, existen instituciones como la OMS que están al tanto, porque no solo es un problema a nivel de nuestro país, es un problema a nivel mundial. Para que tengamos en cuenta, Ecuador es el segundo país que tiene de América Latina y del Caribe que tiene más casos de desnutrición infantil. Entonces, las instituciones como la OMS y entre otras instituciones que tienen que ver con la parte nutricional y alimenticia
están trabajando en estrategias de educación a la comunidad para cómo podemos evitarlo. Porque en realidad la idea es que entendamos que se puede evitar esta enfermedad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por medio de educación a la mamita desde el momento en que entra en una edad fértil, desde el adolescente. Primero hay que hablarle a esta mamá de estrategias de prevención de fertilidad, donde ella se pueda proteger y cuidar, porque una madre joven también puede tener problemas con niños con peso bajo. Entonces, desde allí se inicia con la parte educacional, ¿no? de prevención y de fertilidad, ¿no? De allí tenemos que si la mamá llega a quedar embarazada, es importante que esta mamá tenga una alimentación adecuada. Entonces, aquí empezamos las estrategias. Tratar a esa mamita que tenga una alimentación y que sepa cuáles son los nutrientes que necesita consumir para que ese feto, para que ese bebito nazca bien. Porque estamos teniendo problemas de que están naciendo con peso bajo, menores a 2.500, y estos bebitos suelen llegar a tener problemas desde que nacen. Imagínense en la edad adulta de este bebé. Entonces, a la mamá hay que indicarle que tiene que comer sus proteínas, sus frutas, sus verduras, la comida totalmente colorida. Aparte de que si esta mamita cuando llega a tener a su bebé, fomentarle a que tenga lactancia materna, porque no hay nada más sabio de nutrientes para un bebé que la leche materna. Aparte, la mamá también, si necesita, debe tener suplementos que le ayuden. La mamá embarazada debe tomar hierro, debe tomar ácido fólico, debe de tener un complejo de vitaminas que lo adquiere, también de la alimentación variada de las frutas, la verdura que adquiere la vitamina A, el zinc, que van a permitir que ese bebé crezca sano, que su cerebro crezca bien, que sus órganos crezcan bien y sobre todo que sea un niño que con una capacidad intelectual buena para que se pueda defender. Entonces, todo esto empieza en la fase de gestación, cuando están embarazadas. Y sobre todo, se está inculcando a que la mamá acuda a sus controles periódicamente, sea en el centro de salud o sea por medio de médicos particulares. ¿Para qué? Para que de esta forma puedan evaluar, pesar a la mamá, puedan aconsejarla, puedan ver qué métodos están dándole de alimentación, para que se pueda hacer curvas incluso para ver cómo va el feto, cómo va ese bebé creciendo y para poder determinar si se puede ayudar desde dentro de la pancita con suplementos, regulando la alimentación o curando alguna enfermedad que la mamá pueda tener que esté provocando ese peso bajo también. Y lo más importante, estamos actuando a nivel de educación. Tenemos que entender cuáles son los alimentos saludables. Nosotros tenemos muchos factores socioculturales, tenemos mucha herencia de tradiciones y tenemos que entender que la alimentación ya es una nueva era, tiene una nueva proyección, que es mantener adultos saludables. Entonces, tratamos de educar a esa mamá, de decirle que debe de comer en su mismo plato frutas, verduras, debe ser colorido, proteínas necesarias, su carne, su huevo, su pollo, no solamente carbohidratos, como la mayoría de personas igual le mantienen en el plato. Entonces, tienes que tratar de saltar uno de estos alimentos. Doctora, y en este caso, usted está mencionando acerca de estos controles prenatales que se deben de hacer, de la importancia de que las madres adquieran a suplementos vitamínicos, a una correcta alimentación durante su periodo de gestación, pero hace un momento usted también hacía mención a que las madres gestantes deben recibir agua suficiente y de buena calidad, y en este caso también, ¿cómo es este tema? ¿Cómo la calidad del agua afecta en este caso para el cuidado de los niños ya cuando han nacido, también cuando las madres están en su periodo de gestación? Por supuesto que sí. Como vimos, estamos formando, como madres estamos formando una vida, ¿no? Y depende de nosotros y del entorno, de las partes exógenas, de la parte ambiental, de la parte social, que esa vida se siga formando bien. Entonces, indirectamente el agua sí influye, porque necesitamos tener servicios adecuados de agua potable. Imagínense una mamá que está agarrando agua llovida o está agarrando agua que no es adecuada, puede llegar a enfermarse, puede llegar a tener problemas gastrointestinales ella y puede alterar también a su nueva vida, al bebé. Por eso es que es importante en la salud que esté toda la parte de ambiental en orden, ¿no? Entonces el servicio de agua potable y si no, que la mamá tenga en cuenta que tiene que tomar agua de buena calidad. Muchas están hirviendo el agua, que es prácticamente lo mismo, en una olla que se recicla, que a veces ni siquiera es lavada, así que imagínense los minerales que puede poseer esa agua, que enfermen, no que ayuden, sino que enfermen, la parte metálica que puede tener y sobre todo los problemas gastrointestinales que puede tener esta mamá y que pueden llegar a afectar en el peso del bebé. Imagínense una mamá que tenga vómitos constantes y
en lo posterior que se unan procesos diarreicos o que se unan virus que hay en nuestro medio, lógicamente va a tener riesgo para que ese bebé o se adelante en nacer, en nazca prematuro, o que también pueda indirectamente alterar su peso. Y en este caso, frente a esta grave problemática de la desnutrición crónica infantil y frente a todo este tema que usted ha señalado es importante para las madres gestantes y para los primeros 1000 días de vida de los niños, ¿cuáles son esas garantías en materia de salud que se le deben brindar a las madres? Porque usted también ha señalado que es importante acceder a controles en los centros médicos. Por supuesto que sí. ¿Qué debe hacer el gobierno en materia de esto? ¿Cuál es la misión también de los gobiernos de los países? Por supuesto. Se trata, si estamos hablando que es una problemática, que no solamente nos afecta como familia. Si yo tengo un hijo con peso bajo, lógicamente a futuro quizás ni siquiera termine o entre a la universidad porque su nivel intelectual va a ser bajo. Entonces, no va a poder trabajar en una zona amplia. Entonces, va a ser al final un problema totalmente también para el Estado, porque no vamos a tener personas capaces de producir o dinero o aumentar y hacer crecer, ¿no?, la parte del país. Entonces es importante que actuemos. ¿Qué hacen? ¿Qué garantías nos brindan? Primero, se está actuando a nivel de la parte de salud, ¿no? Ya vimos que existen instituciones, ya vimos la problemática. Actualmente se están formando nuevas estadísticas del INEC para darnos una realidad hasta 2023 de cuáles son los reales problemas, la cantidad que tenemos de niños con desnutrición, ¿no? Porque la casuística que le di fueron anteriores. Y es cosas que estamos viendo, ver la realidad actual para poder actuar en lo que necesitemos. Pero todo se está tratando de dar educaciones, tanto en los centros de salud, inculcando a la mamá que vaya al centro de salud, que se atienda. Estamos haciendo como médicos, como personal de la salud, y no solo como personal de la salud, porque todo lo que tenemos, que esté en nuestras manos, de poder ayudar y que tengamos el conocimiento, lo estamos haciendo. Usted, por ejemplo, con este importante espacio, está ayudando a muchas personas. Entonces, la educación es más que nada, inculcarle lo prenatal, vayan al centro de salud todos los meses o vayan al médico privado si lo desean hacer por medio privado, no solo la embarazada, sino también el niño. Y otro de los retos que encontramos, el principal, es cambiar esa parte sociocultural que tenemos. Y en esto es que se está enfocando más, reeducando nuevamente a ese padre que fue criado todos con plátano y, por ejemplo, y queso encima y delicioso, es saludable. Entonces, reeducando que tiene que haber una diversidad y que se puede prevenir simplemente comiendo bien. Ahora, tenemos en contra la parte socioeconómica, la parte cultural. Lógicamente, si este padre no tiene o esta mamá que está embarazada no tiene acceso, es una madre adolescente que depende de la crianza, que hay, por ejemplo, 8 hermanos en esta casa y que esta mamá esta chica depende, que fue madre pronto, depende de lo que pueda llegar a casa, eso también es una casuística de problemas, ¿no? El no tener el ingreso necesario, eso también, ¿no? Tenemos, entonces, buscar formas para que la mamá pueda comer bien. Existen también suplementos nutricionales que existen, ¿no?, que el gobierno les está dando a los centros de salud, tanto para la madre como para el niño. Y los chequeos, la parte médica, en realidad las estrategias, en realidad las herramientas la están. El tema es que hay que actuar, entender que esto es un problema, es una enfermedad. Muchas veces nosotros a lo nutricional lo dejamos en último lugar, pero resulta que lo nutricional es lo que nos va a determinar es ser sano, ser hipertenso, ser diabético, fallecer pronto, tener cáncer. Todo esto está haciendo de la mano por la mala nutrición. Entonces la estrategia principal es cambiar ese concepto que teníamos de alimentación y llegarlo nuevamente para que las mamás entiendan que esto puede ser preventivo. Entonces se está dando accesos también a los servicios de salud, que es lo que se llama servicios de salud con más calidad, dándole atención a esto y viendo que si un niño tiene problemas de peso o una embarazada que tiene su bebé problemas de peso, ir actuando inmediatamente, ¿no? Que esa es la parte también que se hace, el acceso a todos estos servicios de salud, la educación continua que se está dando hacia la alimentación adecuada, los controles médicos regulares, que es lo que se está realizando. Perfecto, doctora, estamos llegando casi que a la parte final de esta entrevista. Ha sido un interesante diálogo, también las cifras que usted nos ha podido compartir y sobre la importancia no solamente también de esos retos que tienen los gobiernos para enfrentar la desnutrición crónica infantil que se evidencia en el país y que lastimosamente es una realidad que nos preocupa a todos. Le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape.
A usted muchísimas gracias por la invitación, por permitirme aportar un poco con un grano de arena y ayudar a que los niños estén bien y que sean adultos en un futuro que estén también sanos.